Gracias, Larisa, por la bienvenida. Hoy seguiremos conociendo un poco más acerca del porfiriato. Así es, maestra. Pues bien, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de su materia de historia. Es un gusto tenerles de vuelta. Continuaremos aprendiendo acerca de las características principales del porfiriato y particularmente acerca de cómo fue que el gobierno de Porfirio Díaz se consolidó como una dictadura. La historia es una gran aventura. ¿Están listas y listos? ¿Allá en casa? Como recordarán de la clase anterior, una dictadura es un gobierno que se impone por la fuerza, que no respeta leyes, que centraliza todo el poder y que no permite oposición. Una dictadura es muy diferente a una democracia, porque en las democracias el poder se divide y se distribuye para evitar que las decisiones queden en manos de una sola persona y se abuse del pueblo. Mientras que en una democracia lo más importante es que la población pueda participar en la toma de decisiones, en una dictadura lo más importante es que todos se sometan a la autoridad del dictador y que lo obedezcan, aunque eso signifique recurrir al uso de la fuerza, al fraude, a la intimidación y a la eliminación de las libertades y los derechos. Desde el siglo XIX y hasta la actualidad, en muchos países han sido gobernados por dictaduras. Un caso muy conocido, por ejemplo, en la historia, es la dictadura de Adolfo Hitler en la Alemania nazi de mediados del siglo XX. Esa dictadura es tristemente inolvidable por la brutalidad con la que reprimió y exterminó a millones de personas. Otro caso lo podemos encontrar hoy en día en Corea del Norte, donde un solo partido con un líder supremo ejerce un enorme control sobre la población y restringen hasta las libertades más básicas, como el tipo de corte de cabello que la gente puede usar. ¡Órale! Increíble. Sí, para consolidarse, las dictaduras necesitan del apoyo de ejércitos que les permitan tomar el control por la fuerza y mantener a la población bajo control. También necesitan el apoyo de las élites, quienes se aseguran de que la dictadura sirva a sus intereses. Además, las dictaduras toman por asalto las instituciones públicas, como los gobiernos locales y los juzgados, para así asegurarse de que en todos lados se obedezcan los mandatos del dictador. Por último, una dictadura solo se puede consolidar cuando logra silenciar las voces de quienes la critican. De esta manera, los dictadores se aseguran de que no habrá nadie que cuestione su forma de gobernar, ni nadie que proponga formas diferentes de hacerlo. En nuestra clase de hoy, vamos a centrar nuestra atención en las distintas formas en las que la dictadura de Porfirio Díaz silenció a sus críticos y reprimió las protestas sociales. Porque fue precisamente esta represión una de las razones principales por las que estalló la Revolución Mexicana. ¡Wow, maestra! ¡Qué impresionante! Yo no sabía que en Corea del Norte actualmente rige una dictadura. Ni sabía que se pudieran prohibir los cortes de cabello. Me asusté mucho porque solo de imaginar que la policía pudiera llevarme por traer mi pelo así como lo traigo ahora, sería catastrófico. Vivir bajo una dictadura sin libertades ni derechos debe ser horrible. Por eso luego surgen movimientos sociales en busca de la justicia. Y me hizo recordar que antes de Porfirio Díaz, México tuvo otro dictador, que era Antonio López de Santana. El que decías que le decían el 15 uñas. Es cierto, Ton. Recuerdo que cuando vimos ese tema el bloque pasado, aprendimos que bajo la dictadura de Santa Anna se censuraron los periódicos y encarcelaron a muchos periodistas. Sí, y también vimos cómo Santana desterró a los críticos liberales que lo incomodaban, como Benito Juárez, como Melchor Ocampo, y como Santana se hacía llamar Su Alteza Serenísima, como si hubiera sido un emperador o el centro del universo. Sí, excelente. Los dos están en lo correcto y la verdad, no saben cuánto me alegra que retomen lo que hemos aprendido antes. Efectivamente,
podemos encontrar algunos rasgos en común entre la dictadura de Santa Anna y la de Porfirio Díaz. Pues, por ejemplo, los dos restringieron la libertad de expresión, intentaron eliminar a sus rivales políticos. Aquí podemos encontrar otra diferencia fundamental entre un sistema democrático y un sistema dictatorial. En una democracia, el gobierno convive con sus adversarios políticos y está obligado a negociar con ellos, pues ellos conservan sus derechos civiles y son respetados aunque piensen diferente. En cambio, en una dictadura, la oposición es eliminada o perseguida y se le prohíbe participar en la vida pública. Esta intolerancia ante la diversidad de opiniones es típica de todos los gobiernos autoritarios. Pero, ¿qué significa autoritario, maestra? Yo sé. Que alguien sea autoritario significa que abusa de su autoridad, es decir, que aprovecha su poder para imponer sus condiciones. Un autoritario es un déspota, un tirano. Exactamente, Larisa. Muchas gracias. Cuando decimos que el gobierno de Porfirio Díaz era autoritario, nos referimos a que Díaz imponía su voluntad por la fuerza. Él decidía quiénes debían gobernar cada territorio del país, quiénes debían estar al mando de las Fuerzas Armadas, cómo debían administrarse los recursos, cuáles eran los proyectos que había que impulsar, a quiénes había que censurar, por qué, de qué manera, etc. Un ejemplo del autoritarismo de Díaz podemos verlo en la forma en la que manipulaba los procesos electorales, haciendo pactos con los caciques locales para que ellos, a su vez, se encargaran de movilizar los votos de regiones enteras a favor de los candidatos que Díaz veía como los más adecuados. Es cierto, maestra. Recuerdo muy bien cuando hablamos de eso la clase pasada y usted nos explicó que los caciques eran líderes políticos en algunas localidades, que eran hombres muy poderosos y que eran muy populares entre la población de sus regiones y que tenían la capacidad de convencer a la gente de votar por algún candidato. Oye, eran muy influyentes, o de plano obligarla a votar por las malas. Y yo me acuerdo de que Porfirio Díaz también manipuló las elecciones al cambiar las leyes. Ya no me acuerdo bien en qué año, no lo recuerdo, pero Díaz impulsó una reforma en la Constitución para hacer legal la reelección indefinida del presidente. Y fue así como él pudo quedarse en la silla presidencial por tantos años. Exactamente. La reforma constitucional a la que te refieres, Larisa, se promulgó en 1890. Ahora miren, la imagen que se está proyectando en la pantalla puede ayudarnos súper bien a entender mejor esto que estamos comentando. Vamos a verla. ¿Qué elementos pueden identificar en esta caricatura? ¿Cómo se representa en ella a Porfirio Díaz? Lo primero que yo noto es la espada de Porfirio Díaz. Y como él está poniendo su mano enorme sobre esa cosa que dice que es urna electoral. ¡Ah! ¡Una urna electoral! Y Díaz aparece que está así dibujado como un gigante. Y creo que con eso quisieron decir que era muy poderoso. Yo noté que la urna electoral que está tapando Díaz con su mano está puesta encima de un tambor que dice militarismo. Y miren, el pecho de Díaz está lleno de medallas y condecoraciones. Yo creo que esta caricatura está diciendo que Díaz utilizaba a los militares y las fuerzas del ejército para manipular las elecciones. Muy bien, yo estoy de acuerdo con su interpretación. Y además de los elementos que ustedes ya señalaron, yo también noté que Díaz aparece sentado sobre un cañón. ¿Ya lo vieron? Esta caricatura ha sido un elemento, la caricatura es y ha sido un elemento fundamental de conciencia social y política. El dibujo o caricatura política es una herramienta de comunicación que a través del humor nos pone a pensar. Queda claro que esta caricatura intentó hablar sobre la forma en la que Porfirio Díaz usaba su poder militar para imponerse en las elecciones. Porfiriato se publicaron decenas de caricaturas como esta. Y sabemos que a Porfirio Díaz no le caían en gracia por la brutal persecución que sufrieron los periodistas y los caricaturistas. Esta caricatura en particular que acabamos de comentar se publicó en El Hijo del Aguizote, uno de los periódicos satíricos más combativos del Porfiriato.
Este periódico se empezó a publicar en 1885 y luego de varios tropiezos logró sobrevivir hasta 1903, cuando por fin la policía porfirista lo clausuró definitivamente. Les confiscó las imprentas y encarceló a los redactores, justamente debido a que se publicó una caricatura que criticaba a la dictadura. Uy. Sí, fue terrible. Uno de los fundadores de esta revista fue el caricaturista poblano Daniel Cabrera, y él fue encarcelado en muchas ocasiones por sus dibujos tan irreverentes. Pero él, incluso estando dentro de la cárcel de Belén, en la Ciudad de México, no dejaba de escribir artículos y dibujar caricaturas que denunciaban las injusticias del régimen. Lo mismo sucedió en el caso de los hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique y Jesús. Estos hermanos fueron periodistas que hicieron algunas de las críticas más serias y agudas al régimen de Porfirio Díaz. En 1901 publicaron el periódico Regeneración y ahí se denunciaba abiertamente la corrupción y la violencia del sistema porfirista. Los Flores Magón también sufrieron una persecución sin tregua. Ricardo, por ejemplo, estuvo en la cárcel por lo menos 9 veces e incluso se murió como un preso político en una cárcel de Estados Unidos. Sí. La labor política y periodística, de estos hermanos fue tan importante que a ellos se los considera precursores de la Revolución Mexicana. Ya volveremos a hablar sobre ellos, ¿eh? Los Flores Magón habían quedado a cargo del hijo del aguizote cuando la policía lo clausuró definitivamente. Y como protesta, en un balcón de la redacción del edificio colgaron un letrero que decía: "La Constitución ha muerto". Miren, ahí está una foto de ese momento. ¡Wow! Ya debe haber sido un escándalo. Este tema es muy fuerte, maestra. Seguro que los periodistas como ellos se arriesgaban muchísimo al publicar revistas y periódicos en los que se hablara de toda la represión y toda la injusticia. Ni siquiera puedo imaginarme cómo le hacían para seguir escribiendo y dibujando desde la cárcel. ¡Ay! ¡Qué valientes! Muchachos valientes. Sí, eso quiere decir que estos periodistas tenían bastantes seguidores, ¿no? Suena a que mucha gente leía esos periódicos y estaba de acuerdo con lo que publicaban. Así es. También hubo mujeres periodistas como Dolores Jiménez y Muro, una gran maestra, escritora y activista social. Wow. Sí, ella, junto a los hermanos Flores Magón, fue una ideóloga del Partido Liberal Mexicano. Ella editó el periódico de la Mujer Mexicana y organizó a muchos grupos de mujeres. También ella fue arrestada y siguió muy activa desde la cárcel. Ahora bien, la represión contra periodistas, escritores e intelectuales era algo que se daba sobre todo en las ciudades. Pero la espada de Porfirio Díaz también cortaba cabezas en el campo. A lo largo de todo el porfiriato hubo decenas de levantamientos y rebeliones campesinas e indígenas que fueron reprimidas con violencia. Maestra, ¿y por qué hubo tantas rebeliones? ¿No era que el porfiriato presumía de ser una época de paz y estabilidad? Muy buena pregunta, Ton. Veremos este tema con más detenimiento cuando empecemos a estudiar la Revolución Mexicana. Pero por ahora, basta mencionar que durante el porfiriato, las comunidades de campesinos y los pueblos indígenas vivieron un terrible proceso de empobrecimiento. Las leyes de desamortización que se promulgaron en los tiempos de Benito Juárez les afectaron muchísimo, porque los llevaron a perder el control sobre la tierra en la que habían vivido desde hacía siglos. Los diferentes levantamientos y rebeliones que hubo eran una respuesta desesperada ante esta pérdida, porque tanto los pueblos indígenas como los campesinos querían defender lo único que los mantenía con vida, la tierra. ¿La tierra? Es por eso que durante la revolución Emiliano Zapata pedía tierra y libertad, ¿cierto, maestra? Exactamente, Ton. Pero no nos adelantemos. A ver, antes de terminar la clase, quisiera enseñarles un par de videos que hablan acerca de 2 de los episodios más oscuros de la dictadura de Porfirio Díaz. Uy. Sí, la Guerra de Castas en Yucatán y la Guerra del Yaqui en Sonora. Ambos fueron conflictos en los que las fuerzas del gobierno combatieron contra naciones indígenas rebeldes
que estaban luchando por defender sus tierras y mejorar sus condiciones de vida. Veamos primero el video sobre la guerra de castas y presten atención a lo que dice sobre las razones que llevaron a los indígenas mayas a rebelarse. Vamos a verlo. A mediados del siglo XIX, la mayor parte del país estaba habitada por indígenas o campesinos que vivían en condiciones de miseria y explotación. Una de las consecuencias más graves de ese rezago fue la llamada Guerra de Castas, que se desarrolló en el suroriente de la península de Yucatán. La rebelión de los mayas pretendía acabar con el sistema semiesclavista imperante en las haciendas, donde los indígenas arraigados trabajaban a cambio de una choza, un pequeño lote para sus cultivos y un reducido jornal pagado en especie mediante tiendas de raya. Debían pagar impuestos y contribuciones obligatorias a la iglesia por matrimonios, bautizos, misas y defunciones, pero no tenían derechos como ciudadanos ni podían vivir en la blanca ciudad de Mérida. Específicamente la privatización de tierras públicas marcadas como terrenos baldíos, y cuyos beneficiarios eran los hacendados, los militares y los curas, fue la causa de una guerra entre clases sociales. El apelativo de Guerra de Castas le fue dado por los intelectuales y cronistas de la época. Los miles de campesinos mayas que se aliaron con caciques indígenas para enfrentar a los blancos y mestizos que los explotaban, fueron combatidos por las tropas del gobierno federal. El largo y sangriento conflicto en el que murieron 250,000 personas comenzó a mediados de 1847 y se prolongó hasta los primeros años del siglo XX. ¡Uf! ¡Qué terrible, maestra! Fue una guerra larguísima. En el video no mencionaron exactamente cuándo terminó, pero sí empezó en 1847 y terminó a principios del siglo XX. Eso quiere decir que duró más de 50 años. Y todo ese tiempo los mayas estuvieron luchando porque sus condiciones de trabajo eran pésimas y porque les quitaron sus tierras y porque los discriminaban, ¿verdad? Sí, yo también entendí eso. Es una historia bastante triste, pero ¿cómo terminó? Los mayas fueron derrotados y tuvieron que asimilarse al sistema que existía, por lo menos hasta que estalló la revolución. A pesar de eso, debemos admitir que este fue un movimiento indígena sumamente poderoso y resistente, que en varios momentos tuvo muchas posibilidades de triunfar. Es muy importante que reconozcamos la experiencia del pueblo maya yucateco en la lucha histórica por sus derechos. Ahora, veamos el video sobre la Guerra del Yaqui. Nuevamente, les pido que escuchen con atención las razones por las que estalló el conflicto. Bien. Vamos a verlo. Al contacto con los europeos, los yaquis vivieron un proceso histórico similar al del resto de los pueblos indígenas de México. Después del sometimiento militar, los misioneros españoles congregaron a la tribu en 8 pueblos para facilitar su evangelización y civilización. A pesar de eso, los yaquis mantuvieron vivas muchas de sus tradiciones. Otras conocieron un sincretismo con las costumbres cristianas y españolas. Sin embargo, se mantuvieron recelosos de los europeos, a quienes nombraron Yoris. Aunque los intentos por apoderarse del fértil Valle del Yaqui fueron comunes, durante el largo gobierno de Porfirio Díaz se transformó por completo la relación de los gobiernos central y locales con los yaquis. Fue en esa época que las compañías deslindadoras, el crecimiento del número de colonos, los intereses de las empresas capitalistas y la construcción de canales de irrigación provocaron choques violentos continuos con los yaquis, quienes respondieron a los asesinatos de familias indígenas con levantamientos como el de Cajeme y las luchas guerrilleras de Tetaviate. La respuesta del gobierno federal y de la Sonora Blanca fue declarar la Guerra del Yaqui, una campaña de exterminio contra la nación indígena. A los asesinatos, la ley fuga y a la política de tierra arrasada se sumó la deportación a Yucatán de indígenas pacíficos, de las mujeres, de los adolescentes y de los niños. Los indígenas yaquis, al igual que los mayos,
fueron vendidos como esclavos e incluso trasladados a territorios lejanos como Cuba. La denuncia de esta situación fue hecha por John Kenneth Turner en su famoso libro México Bárbaro. ¡Ay, maestra! ¡Pero qué historia tan escalofriante! ¿Cómo puede ser que para esa época se siguiera esclavizando a las personas? ¿Que no se suponía que abolir la esclavitud había sido uno de los logros más grandes de la época de la independencia? Y luego, tantos años después, ver que eso siguiera sucediendo, eso es una verdadera crueldad, una injusticia. Realmente es un caso terrible, pero es asombroso cómo es que la modernización, el crecimiento de las ciudades y las nuevas obras de infraestructura alteraron la vida de la gente y no siempre para bien. Me entristeció saber que el pueblo yaqui haya sufrido tantos abusos. Sí, a mí también. Y, maestra, esta parte de la historia no me gusta tanto porque es muy dolorosa. Ay, Ton, sí lo es. Entiendo perfectamente cómo se sienten y comparto su tristeza. Conocer la historia de las dictaduras nos enfrenta con temas muy complejos que nos pueden hacer sentir incómodos, enojados o tristes. Pero tomar conciencia de estas partes de la historia es importante para apreciar el enorme significado de los cambios que ha habido. Actualmente, tanto el pueblo yaqui como el maya siguen siendo comunidades indígenas muy importantes en nuestro país, pues ellas resistieron, sobrevivieron y también formaron parte de los procesos históricos que le dieron forma a nuestra nación tal y como la conocemos hoy. Por esa conciencia histórica debemos reconocer a cada pueblo de nuestro territorio. Aprovecho, por cierto, para saludar a quienes nos ven desde cualquiera de nuestras hermosas regiones del país. Venga. Yo aprendí que las dictaduras necesitan silenciar y reprimir a quienes las critican o se resisten a ellas, porque esa es la única manera en la que pueden mantenerse en el poder. Y yo aprendí que el gobierno de Porfirio Díaz era autoritario, porque todo lo hacía imponiéndose por la fuerza y con las armas. Manipular las elecciones, censurar la prensa, reprimir los movimientos indígenas. Uy, y muchas cosas más. Uy, vaya que el gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura hecha y derecha. Ay, no, pero ya quiero que lleguemos al tema de la Revolución Mexicana, para que veamos cómo el pueblo mexicano por fin logró derrocar a Porfirio Díaz. Muy bien, pues no comas ansias, Ton, que ya llegaremos a eso. Pero antes, todavía hay muchos aspectos importantes del porfiriato que tenemos que revisar. La próxima clase, juntas y juntos, entraremos en materia.